guías, bendito Dios. Enséñame más de ti. Enséñame más de ti, Señor. Quiero aprender más de ti. Quiero ser como tú, Dios. Quiero ir a la luz de tu palabra, Señor. Quiero ser moldeado por tu palabra, Señor. Que sea como un espejo en esta hora, que nos refleje, que nos vea, que nos haga ver qué tenemos que cambiar, qué tenemos que corregir. Oramos para que hoy haya un espíritu que los persuada, el Espíritu de Dios poniendo el querer como el hacer de su buena voluntad en su vida, en mi vida. Podamos salir de aquí con esto fue lo que dijo el Señor para mí, esto fue lo que dijo Dios para mi casa, para mi vida, y esto es lo que yo tengo que hacer. Te doy gracias, maravilloso Rey eterno, en el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle otro fuerte aplauso al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ok, como he anunciado en este tiempo, hay un tema que quería compartirles que Dios me dio hace unos meses atrás. Y este tema lo he titulado de la siguiente forma. Vamos colocando, por favor. ¿Quién no quiere ser millonario? También saludo a todos los que hoy empiezan a ver, ya estamos grabando las prédicas. Y las prédicas quedan en YouTube, en mi canal de YouTube por ahora. Y inmediatamente la subamos el día de mañana, usted la puede compartir. Entonces también nos podemos ver allí en Facebook, en YouTube. Puede colocarla para que más y más personas puedan verla. ¿Quién no quiere ser millonario? Estaba meditando un tema de esto porque hemos escuchado acerca del gran programa que rodó por muchos años, que era ¿Quién quiere ser millonario? Pero el desafío era responder una serie de preguntas que a la medida se iban haciendo más complicadas y que finalmente unos cuantos llegaban al tope, algunos casi que quedaban corchados y uno se peleaba por el televisor diciendo, pero qué tonto, ¿cómo no sabe esa respuesta? Yo hubiera estado allí y de una me la aprendo inmediatamente. Pero a la medida del tiempo uno va viendo preguntas un poquito más complicadas y al último ese ser millonario se hace cada vez más y más lejos. Sin embargo, meditaba un poco también sobre el tema del dinero, el tema del oro. Y hace unos días atrás, bueno, he estado viendo un programa muy particular, me gusta mucho History Channel, y hay un programa muy bonito, muy chévere que se llama El Precio de la Historia. Y en El Precio de la Historia constantemente llegan, es como una casa de empeño, no como las que nosotros vemos aquí en Colombia, una casa de empeño un poquito más estructurada, un poquito más histórica. Y entonces constantemente llegan personas con objetos extraños, con cosas que dijeron, no, resulta de que abuelo murió y cuando estábamos sacando las cosas de su casa, de su habitación, pues me encontré esto. Y sacan y empiezan a darle contexto histórico y resulta ser de que no era cualquier objeto. Oro por a que nuestros abuelos hagan eso en algún momento y que de pronto escarbemos allá y nos saca. Y una de esas dijo, mire, lo que pasa es que el abuelo le gustaba mucho ir a la playa y cuando falleció el abuelito, pues fuimos y sacamos los objetos de él y todo esto y me encontré con esta cosita que es doradita, una barrita doradita. Y él empezó a mirarla y investigaron, llamaron a expertos, meditaban sobre eso, lo miraron con objetos especiales. No, efectivamente la barra que usted tiene era una barra por ahí de este largo y era una barra de oro de 24 quilates. Y además de ser una barra de oro de 24 quilates, descubrieron que tenían costras de que había estado en el mar por siglos y siglos. O sea, era un tesoro de un barco. Y cuando esa persona que sorprendida estaba por el tema de la barrita de oro, resulta ser de que esa barrita de oro costaba $250,000. O sea, le cambió la vida, lo hizo millonario de un momento a otro. Yo decía, wow, ¿quién no le gustaría una pepita de oro, aunque sea que le cuadrara a uno una caja de unos mesecitos más adelante, unas buenas vacaciones? Todos quisiéramos, ¿quién no quisiera ser millonario? La verdad, dentro de nuestro corazón humilde y sencillo, diciendo yo estaría tranquilo con esto, está bien, pero si se me presentara la oportunidad, pues ¿quién no? Y la Biblia habla de muchos hombres que tenían grandes riquezas. Y uno de ellos, por supuesto, y lo hemos nombrado hace unos días atrás en la lectura del año, es el rey Salomón. Y yo quiero contextualizarlo a lo que quiero llegar en este momento. Este hombre, imagínense esta historia. La Biblia habla de que cada año Salomón recibía unas 23 toneladas de oro, de puro impuesto. Cada año recibía, ¿usted sabe qué es una tonelada?
¿Cuánto puede ser una tonelada de algo? Ya de por sí eso ya es una volquetada, media volquetada. Eso es una cosa. Ahora póngalo en oro. Y ahora imagine esto como 23 toneladas. No sé cuántas toneladas puede cargar una volqueta. ¿Alguien sabe de volquetas aquí o estoy muy ñuquito con eso? ¿Cuántas toneladas puede cargar una volqueta? 10 a 15 toneladas. Serían aproximadamente 2 volquetaditas de estas de puro oro. Un poquito más, 2 volquetadas más o menos de puro oro, nada más. Imagínense que le vaciaran. ¿Se acuerdan del tío rico Mapato? Que el tipo tenía una bóveda donde literalmente se sumergía en el oro y nadaba en el oro. Pues realmente este hombre era así. La Biblia dice que además de esto, los ingresos adicionales que recibía de mercaderes y comerciantes, de todos los reyes y de todos los gobernadores de la tierra. El rey Salomón, estoy parafraseándole Primera de Reyes capítulo 10 versículos del 14 al 20 por si quiere leer la historia. Ese no es el texto con el que quiero arrancar, pero quiero darle una idea de más o menos cómo era la riqueza de este hombre. Dice que el rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro labrado a martillo y cada uno pesaba 7 kilos. 200 escudos de 7 kilos cada uno. Además de esos 200 escudos, puro oro, ¿no? También hizo otros 300 escudos un poquito más pequeños que pesaban casi 2 kilos. Además de eso, el rey colocó los escudos en el palacio del rey del Líbano y cada vez que él entraba había ejército de un lado y ejército del otro con sus escudos allí, y él pasaba y todos los escudos lo brillaban. ¡Wow! Era una cosa impresionante. Además de eso, dice que él tenía un trono. El rey Salomón tenía un trono de 6 escalones y en su espalda el asiento tenía un respaldo redondeado, y a cada lado del asiento había un apoyabrazos y cada lado del trono había una figura de león de pie, un león aquí y un león acá, todo en oro. Además de esto había también otros 12 leones en los 6 escalones, 12 leones para este lado, 12 leones, ¿ves? 6 leones para este lado, 6 leones para el otro, y él bajaba por los escalones y tenía león aquí, león acá, de oro. Dice la palabra que no había otro trono en el mundo que pudiera compararse con el trono de Salomón. Si usted quiere ver plata, lea lo de Salomón. Qué hombre para tener tanta riqueza. Y si yo no lo hubiera leído en esta historia, yo no se lo creería. Increíble. Literalmente este hombre era el hombre más rico de la historia bíblica. Una persona que lo tremendo de todo es que nunca buscó esa riqueza. Él nunca se determinó, porque jamás lo vimos al comienzo de su historia, decir voy a hacerme rico hasta para nadar en plata. Jamás. Él tan solo tuvo una conversación con el Señor, a la cual el Señor le dice: lo que yo necesito para gobernar este reino es que me des sabiduría. Fue lo único que le pidió. No le pidió riquezas. Cuando Dios le dijo pídeme lo que quieras, eso está por allá en Primera de Reyes capítulo 3. Pídeme lo que quieras que te lo daré. A lo que Salomón le dice: yo lo que necesito es sabiduría para manejar tu pueblo. La vara era alta. David había dejado un reino bien gobernado. Así que Salomón se preocupó más por el buen manejo de su reino que por riquezas. Aunque dice la palabra que Dios le respondió diciendo: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riquezas, ni la muerte, ni tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Tendrás un corazón sabio, tendrás un corazón comprensivo como nunca nadie lo ha tenido jamás. Y además, pues no me lo pediste, te daré riquezas y fama. Y ahí empieza este hombre a ser millonario, el cual nunca lo buscó. La sabiduría de la que está hablando aquí fue la fuente de su riqueza. De la sabiduría, la riqueza de la que le quiero hablar hoy no es una riqueza monetaria ni material, sino una riqueza que en algún momento todos quisiéramos. La riqueza de la sabiduría, lo millonario que podemos lograr ser siendo sabios. Pero hay muchas veces que aunque queremos serlo, realmente no lo tenemos en nuestra cabeza como prioridad. Realmente dentro de nosotros quisiéramos tener la sabiduría,
¿Quién no quiere ser millonario? Pero al hecho, a la realidad es que la gente no está interesada en ser millonario en este concepto. La gente no está interesada en tener este tipo de riqueza. No estamos ni siquiera cerca de eso. Queremos primero la fama, queremos primero las cosas materiales, pero lejos de este millonario tesoro que Dios nos puede dar para aquel que lo pide. De hecho, el texto en Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 15, me ilustra de lo cuán maravilloso y poderoso es aquel que encuentra este tesoro. Ahora sí me acompañan, por favor, si tienen sus Biblias, Proverbios capítulo 3, versículo del 11 al 13. Proverbios 3, del 11, bueno, del 13 al 15 realmente, del 13 al 15. Proverbios 3, del 13 al 15. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a leerlo juntos. Ahí está. 1, 2, 3. Bienaventurado, vamos, fuerte, 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 fuerte. 1, 2, 3. Bienaventurado el que haya la sabiduría y el que obtiene la inteligencia. Versículo 14. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino, más que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Mire cómo habla la sabiduría. Mire Proverbios, el propio escritor que sabía lo que era plata, que sabía lo que eran riquezas, dijo: hay algo mucho más poderoso, hay algo mucho más valorado, mucho más importante en la vida que el propias piedras preciosas, que el propio oro, y es la sabiduría. Y el que la haya, me gusta ahí, porque el que la haya, el que obtiene inteligencia, es una gran ganancia. ¿Sabe? La Biblia es clara. La sabiduría es mucho más poderosa y mucho más rica de que las cosas que podemos recibir en esta tierra. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿O todavía no le cuesta trabajo creerlo? La Biblia es clara y dice: hay algo mucho más poderoso de lo que puedes tener aquí, es sabiduría. Algunos decimos: bueno, pero ¿y qué con eso? ¿Qué es la sabiduría? Yo le tengo una frase sencilla, práctica, no la tengo allí, pero tengo una frase muy sencilla de lo que es la sabiduría. Primero le pongo el qué es la inteligencia. La inteligencia es saber que un tomate chonto es una verdura, es un fruto. Wow, qué inteligente es usted, pastor. Tomate. La sabiduría es no coger ese tomate chonto y ponerlo en una ensalada de frutas. Eso es sabiduría. Porque es que a veces tenemos mucho entendimiento, mucha inteligencia, pero poca sabiduría. No sabemos qué hacer, no lo ponemos en práctica, no lo ejecutamos como debe de ser todo el conocimiento que hay dentro de nosotros. Y las riquezas de las que quiero hablarte hoy es las que Dios tiene para todo aquel que cree. La Biblia dice: el que esté sabio de sabiduría, pídasela a Dios. Dios te puede dar una sabiduría que te haga rico aquí en esta tierra. Y estoy lejos de hablarte de la riqueza de oros y que te puedas lanzar en una pila de oro y nadar allí. Mucho más lejos de eso. Sino vivir una vida plena. La vida plena la podemos vivir basados en la sabiduría. ¿Quién no quiere ser millonario? Pero aunque no lo crea, hay muchas cosas, muchas actitudes de nuestra vida que nos demuestran que no queremos ser millonarios. Y yo quiero hablarte de esas actitudes. Yo quiero hablarte de esas razones en esta noche que le animo para que las derribe y usted se convierta en un millonario de sabiduría en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están listos para este mensaje entonces? La primera barrera, el primer obstáculo que tenemos para no ser millonarios, no recibir esa sabiduría, la primera barrera es el orgullo y la soberbia. El orgullo y la soberbia. El primer obstáculo que tenemos para no ser bendecidos con la sabiduría es la autosuficiencia. Me gusta porque el orgullo y la soberbia te hacen poner una barrera grande y te impiden recibir más conocimiento. Ahora, yo quiero que nos preguntemos ¿cómo nos damos cuenta que tenemos problemas de orgullo? Yo quiero que me pregunte usted esto primero que todo, para que se conecte conmigo. Diga conmigo: pastor,
¿Cómo me doy cuenta que tengo problemas de orgullo? No, pero no lo noté como tan convencidos. Pregúnteme ahora sí, pero como si lo saliera del corazón. Pastor, tengo problemas de orgullo y soberbia. Ok, yo te tengo varias razones. Vamos a la siguiente. Número uno, creer que ya se lo sabe todo. Ay, ay, ay. Mire, la persona orgullosa cierra su mente a nuevos consejos, pensando que no tiene nada más que aprender, incluso en temas que uno debería de pedir un consejo, que uno debería de escuchar y estar atento a esto. Hay gente que no le gusta un consejo familiar, y eso es estar lejos de la sabiduría. Cree que ya se sabe todo de cómo criar a sus hijos. Sí, 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 gracias, gracias, ya lo sé, ya lo sé. Y como que le pica, como que le sube y le baja, no le gusta, porque cree que ya lo sabe. El sabelotodismo es el enemigo número uno para la riqueza, la sabiduría. Una persona que no está dispuesta a recibir un consejo es una persona orgullosa, una persona soberbia. Una persona que de alguna manera no quiere aprender más en temas espirituales. No, ya sé orar. No, ya sé leer la Biblia. Pero qué bueno que usted pueda aprender un poco más. A veces nos quedamos con lo superficial de la vida, pero cuando usted se sienta y se aprende un poco más de esto, wow, va a adquirir más sabiduría. Hay gente que cree que ya sabe todo y lo tiene claro con el tema financiero, y no pregunta más, y no ahonda más, no investiga más. Sí, yo sé, ya la plata me alcanza, gracias pastor, ya me dijo, diezmar, ofrendar, ahorrar, listo, está bien. Y se queda allí, y eso es un obstáculo, sabe, que tenemos que derribar. Otro de los obstáculos que estábamos viendo allí es la falta de un espíritu enseñable. Falta de un espíritu enseñable. A diferencia del sabio que presta atención, el orgulloso no acepta la corrección y endurece su corazón cuando la palabra de Dios lo confronta. Eso no era para mí. Uy, esa palabra estaba buena, pero para fulanito, lástima que no vino. Pero es para usted. Si usted está aquí hoy, en este preciso momento, levante su mano y diga conmigo: esta palabra es para mí. ¿Cuántos aplauden a Dios en esta noche? Apláudale. Amados, no endurezca su corazón. Aprenda, reciba el consejo, tenga un espíritu enseñable, reciba la orientación, reciba la dirección de Dios, reciba el consejo incluso de personas que, aunque parecieran que estuvieran un escalón un poquitico más abajo, Él te puede enseñar algo. Pero a veces uno dice: ¿y usted qué me va a enseñar? ¿Qué tiene doctorados? ¿Tiene títulos en qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? Y lo miran a uno como si no tiene este posgrado, si no tiene este doctorado, si no tiene este título, no tiene esta posición, yo de usted no tengo que aprender nada. Jamás en la vida. Uno aprende cada día de cualquier persona y de cualquier situación en la vida. Uno siempre aprende algo. ¿Cuántos dicen amén a eso? De hecho, usted hoy se puede acostar diciendo: ¿qué aprendí hoy? ¿Qué fue lo que me enseñó la vida hoy? ¿Con qué me encontré hoy que pude aprender? ¿Por qué no ora conmigo y cierra sus ojos y le dice: Señor, dame un espíritu enseñable? Vamos, vamos, una oración ahí sincera. Dígale: Señor, yo quiero aprender, yo quiero conocer más. Hoy renuncia al orgullo, hoy renuncia a la soberbia y quiero un espíritu enseñable en mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y otro de los obstáculos, hablando de razones si tengo orgullo, tengo problemas de orgullo y tengo problemas de soberbia, es la dificultad para pedir ayuda. Hay gente que se ve ahogada acá y no pide ayuda en nada. No busca. El orgulloso impide reconocer su propia debilidad. El orgulloso y el soberbio se cierra y dice: yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Y no quiere recibir ayuda de nada. Y mire, usted llegó al lugar menos indicado para no recibir una ayuda. Este no es el lugar, este no es un club donde todos nos vemos bien. Este es un lugar donde venimos los que necesitamos ayuda. Espero que usted a partir de hoy venga, cada vez que venga aquí, dice: yo vengo es a que me ayude.
Yo vengo es a que me levanten, yo vengo es a reconocer mis errores. Este no es el museo misionario donde todo es perfecto, todo es bonito. No, 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 no. Este es un hospital donde todos estamos necesitados, donde espiritualmente necesito que me carguen, necesito que me abracen, necesito que me ayuden, necesito que me levanten, que me aconsejen, necesito que me regañen si es necesario, porque eso hacemos en este lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted y yo tenemos que aprender a pedir ayuda. Muchas veces nos chupamos esa piña amarga solos, duro, y no le pide ni siquiera una oracioncita a nadie. Eso es soberbia, eso es orgullo, y eso está lejos de ser una persona sabia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que la primera barrera, el primer obstáculo para no ser millonarios en sabiduría es el orgullo y la soberbia. Pero hay más, dígale al que está al lado, hay más. Y la segunda razón, adelante mi hermano. La segunda razón es ¿la qué? La prisa y la impulsividad. Mire, el segundo obstáculo es actuar bajo la presión del momento o de las emociones intensas. Vivimos en una era donde todo es ya, 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 ya. Rápido, rápido, y afán, y corra, y hágale. Y las emociones a flor de piel, lo cual la Biblia dice que eso hace cometer errores. Ya le explico por qué la Biblia dice eso. Pero deténgase un poquito y reflexione sobre cómo está su vida con respecto a esto. ¿Está viviendo bajo la prisa? ¿Está viviendo bajo los impulsos? Porque eso es lo que te dan, eso es lo que te vende el sistema. Compra ya, ten ya, recibe ya, llama ya. Y uno como que quedan pocos y uno, ay, rápido, tú vea que listo, que hágale. Y eso está lejos de vivir sabiamente. Hay varios ejemplos en la Biblia que me muestran de hombres que bajo la prisa, bajo la impulsividad, cometieron grandes errores. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Quién se acuerda de Jonás? A ver, parafrasear la historia. ¿Qué pasó con Jonás? Dios le dijo, vaya a Nínive, y él se fue para otro lado, se enojó, no le gustó, y terminó en la boca de un pez. Y Pablo lo volvió y lo escupió en Nínive 3 días después. El enojo lo llevó a tomar malas decisiones. Más adelante él está esperando que Nínive sea consumida por el fuego. Nunca pasa eso porque ellos se arrepienten. Y me gusta la historia porque dice la palabra que él estaba sentado debajo de un arbusto y un gusanito vino y se comió el arbusto y le quemó la cabeza al tipo, y ahí sí que, mejor dicho, querían hasta morirse. Todo por el enojo. Todo por el enojo. ¿Quién no ha cometido una pésima decisión por estar bravo? ¿Quién no ha cometido un pésimo, tomado un mal camino por pura rabia, por pura pataleta? El enojo, la prisa y la impulsividad nos llevan a cometer cosas malas cuando tenemos emociones como esta, el enojo. Pero veo otra más. Otro ejemplo más. Déjamelo allí un ratico, no lo cambies tanto. Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? A ver, ¿quién se acuerda de Esaú? ¿Qué pasó con Esaú? Llegó de cazar, llegó cansado, llegó con hambre. Dice la palabra que estaba que se moría de hambre. ¿Cuántos han sentido un hambre así? Ay, no quería nada. Y ahí aprovechó Jacob y le hizo la treta. Bueno, ¿me das tu primogenitura? Yo te doy comida. Pura lenteja. Y con lenteja, hubiera pedido churrasco, aunque sea, o punta de anca, qué sé yo. ¿Cómo es que se llama la de hoy? La carne más bacana que comen hoy día, la que se come. ¿Cómo? Pura Angus, hubiera pedido algo así. Pero no, lentejas. Y el cansancio lo hizo actuar de la forma incorrecta. No pensó sabiamente y cambió algo tan importante como la primogenitura por lentejas. Lo cogieron cansado. ¿Cuántas cosas no hemos hecho en la vida? ¿Cuántas decisiones lejos de ser sabias porque te cansaste? No, me cansé. Ya, renuncio. Y espérame. No. Ya no quiero más.
Me cansé. Y a veces el cansancio no es físico, es un cansancio como emocional. Me cansé de pedir perdón, pastor. Me cansé de amar. Me cansé de esto. Me cansé de aquello. Y se renuncia. Y son las peores. Las decisiones no se toman basadas en cansancio. Hay que pedirle sabiduría a Dios. Y la última, David. Basado en las emociones. Uy, peor aún. ¿Se acuerdan de la historia de David y Betsabé? ¿Cómo narra la historia? Yo la parafraseé el otro día por ahí. Él estaba caminando sobre su terraza y por allá la mirola. ¿Se acuerdan que la mirola? Uy, la mirola. Pero la mirola más profundamente porque la codiciola. ¿Sí o no? La codiciola. Así que fue y buscó por allá y la llamóla, la trajóla, la acostóla, la preñola. Que la entendió. Sus emociones lo llevaron. Ah, y después, con el esposo, ¿qué pasó? La matóla. Las emociones. Y aunque parecía una emoción romántica y todo, no estaba en la forma correcta. Lo llevó a un castigo severo de parte de Dios, ¿sabía usted? Lo llevó a un castigo que lo hizo que incluso ese hijo lo perdiera. Incluso ese momento recibiera un castigo él y todo el pueblo. Las emociones, todo por la prisa, todo por el impulso, todo por el momento, todo por el que ya estaba ahí, ya lo quiero ya. Y eso nos aleja de la sabiduría, iglesia. Yo pregunto hoy, ¿qué cosas hemos hecho basados en pura prisa y basados en puro impulso? Y aunque la ley del impulso es buena en ciertos marcos, para decisiones hay que pedir sabiduría de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y número 3, la tercera razón, la tercera barrera que nos impide ser millonarios, por la cual decimos no quiero ser millonario, es porque no hacer lo que ya sabemos. No hacer lo que ya sabemos. Mire, aquí hay un gran problema, porque el tercer impedimento es, en otras palabras, convertirte en un oidor y no en un hacedor. Hay mucha gente que sabe lo que ya tiene que hacer. Hay mucha gente que sabe ¿qué le dijo Dios que tenía que hacer? Lo tenía claro, lo tiene claro y no lo ha hecho todavía. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo del 22 al 24 en la Nueva Traducción Viviente. Santiago 1, del 22 al 24. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. No se contenten, vamos fuerte, fuerte. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es el que se mira en el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida cómo es. Aquí había algo particular dentro del tema de los espejos, porque permítame contextualizarlo con este tema del espejo. ¿Cuál era el problema con el espejo? Pues uno se mira en el espejo y a veces ni se acuerda. Resulta ser de que los espejos en ese entonces no eran tan comunes como los nuestros. De hecho, el espejo ni siquiera era con el material que nosotros tenemos. Los espejos más que todo eran bronces pulidos, de tal forma que quedaban tan brillante el bronce que parecía verse ahí en el reflejo. Pero no era un reflejo tan claro como el que nosotros hoy nos detallamos en un espejo, que hasta la espinillita te alcanza a ver todo. Y era importante de que la persona que se viera en ese espejo bruñido, ese espejo de bronce brillado, tenía que memorizar bien cómo quedaba, porque ya no volvía más. El bronce se opacaba rápidamente, o sea que no era que, ay, ¿cómo es que quedé? Venga, yo miro aquí. No, ya estaba opaco otra vez. Tenían que brillarlo y alcanzar a mirarse lo que más se pudiera y lograr entender qué era lo que le faltaba acomodarse, si tenía que afeitarse más, hacerse otro peinado. Recuerden que en el entonces no eran los cortes de hoy, que usted se mira y ahí me faltó un pelito. No, se miraba y ya de ahí para allá tenía que acordarse. Me acuerdo que tenía el pelo parado así, me acuerdo que yo tenía el pelo parado así o me acuerdo que la barba me quedó torcida. No es como hoy que tenemos la facilidad de vernos el espejo cada vez que queramos. Por eso aquí era tan criticado eso, porque aquel que se miraba a un espejo y se iba y se le olvidaba,
Era aquella persona que no ponía en práctica la palabra, desperdiciaba ese momento. No era un momento tan exclusivo como el que nosotros tenemos, que espejos por todo lado a veces tenemos en la casa. No era así. Era un espejo medio donde se miraba, así que tenía que detallarse todo bien y recordarlo como era para entonces organizarse y ahí sí salir. Ya no tenías oportunidad más para ver espejos. Y así pasa con aquella persona que oye la palabra de Dios. Cuando está aquí, recibe la palabra, le está hablando Dios y va y no lo hace. Mire, la gente sabe lo que tiene que hacer para ser un mejor papá, ser una mejor mamá y no lo hace. La gente sabe lo que tiene que hacer para ser un mejor esposo, una mejor esposa y no lo hace. O no saben, esposos, esposas. Aló. La gente sabe lo que tiene que hacer para que le rinda la plata y no lo hace. Sigue gastando. Sigue con el gasto hormiga, sigue haciendo. La gente sabe lo que tiene que hacer para adelgazar y sigue comiéndose las 3 kilos de empanadas. Y en el nombre de Jesús, Señor, que me caiga bien. Porque así oramos a Dios. Y Dios desde arriba diciendo, y con Coca-Cola, amigo, ¿cómo quiere que le caiga bien? No, que cero, a dieta. La cero. La pregunta que te hago hoy es, ¿qué te dijo Dios que hicieras si todavía no lo haces? Eso es estar lejos de la gran riqueza que Dios tiene para nosotros, su sabiduría. Los cristianos saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. El cristiano sabe, la vida cristiana se trata de ser hacedores y no tan solo oidores, porque sería una religión completa esto. Salir de aquí diciendo, muy buena la palabra, ¿no, pastor? Muy buena. Pero el día que necesite ayuda no la pide. Ahora tiene que cambiar esto en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser ricos espiritualmente hablando? Millonarios. ¿Cuántos quieren ser millonarios en sabiduría? Aprenda entonces de la palabra del Señor. Los cambios reales en la vida solo ocurren cuando el conocimiento se traduce en acción y en obediencia. Vuelvo y lo digo, los cambios reales en la vida no ocurren cuando tú oras y te pones la mano, recibes aquí y ahora sí todo va a cambiar. No, Señor, los cambios se traducen cuando tú estás en acción y en obediencia a los mandamientos de Dios. Ahí empiezan los cambios. Yo tengo que decirlo a manera de testimonio anónimo, obviamente, pero aquí hay personas que han decidido obedecer a Dios. Sé de testigo primario ahí. Y les he dicho de frente, tú has decidido obedecer a Dios y por eso Dios te ha bendecido de esa manera. Pero espero que lleguemos todos a ese nivel en el nombre de Jesús. Que no sea la historia de unos cuantos. Que no sea el testimonio de 2, 3. Que sea el testimonio de todos aquí presentes. Que digan, Dios me está bendiciendo porque he decidido obedecerlo en todo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos aplauden a Dios por eso en esta noche? Bueno, para ir resumiendo mi enseñanza. Razón número 1, el orgullo y la soberbia. Razón número 2, la prisa y la imposibilidad. Y razón número 3, no hacer lo que ya tenemos, lo que ya sabemos. Quitamos esos y para concluir yo quiero que agreguemos una que sí es necesaria que tengamos. Y ya me la pusieron ahí. Y es humildad y dependencia. Para recibir sabiduría, para poder ser millonarios en este tema de la sabiduría, tú y yo tenemos que aprender a ser humildes y dependientes de Dios. Como antídoto al orgullo se le hace un llamado hoy a la humildad. La humildad nace de recuperar la perspectiva correcta de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y aunque somos imagen y semejanza de Dios, no somos Dios. Es que hay gente que ya se cree la última empanadita de la vitrina. Y hay gente que se cree la última gaseosita, ¿no? La de allá. Oh, esa es la que todo el mundo quiere. Cualquier 2, 3 cositas y ya camina por encima, mirando por encima, escupe por un lado. Y sigue como que conmigo no es. Y eso está lejos de lo que Dios necesita para que tú puedas recibir. Mire, yo tengo una frase hablando de la humildad.
Humildad no es pensar menos de uno mismo. Porque hay gente que dice, no, yo soy humilde, yo soy lo peor, yo soy la cucaracha, el polvo debajo del tapete, ese soy yo, pastor. Eso no es humildad. La humildad es pensar menos en uno y más en los demás. Eso es humildad. Cuando deja de atribuirse a usted, deja de complacerse a usted, deja de hablar de usted, porque ese síndrome del yo-yo, ¿te has escuchado el yo-yo? Hay gente que se para y todo el tiempo es que yo, uy, a mí cuando me empiezan a hablar del yo, digo, uno más y le clavo la Biblia en la frente. Me provoca y deje de hablar de usted, hermano, porque es que le venden a uno, no, pastor, es que yo tengo, yo hago, yo, deje de hablar de sí mismo, deje de estar hablando de sí mismo y empiece a hablar de cómo puede ayudar a alguien, cómo puede pensar en los demás. Hay gente igual a usted, mire, por más que usted diga yo, vamos al mismo baño, tenemos los mismos dolores de estómago, si no nos echamos el desodorante, olemos igual. Pongamos las cosas en perspectiva, entendamos quiénes somos. No importa aquí el estrato, aquí lejos del estrato, aquí lejos de la posición socioeconómica, del cargo, lejos de eso, aquí todos somos iguales, iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que aprender a vivir en humildad. Al ver la grandeza de Dios, usted dice, uy, Señor, poderoso eres tú. Al ver la grandeza de Dios, no tan solo en la majestuosidad de lo visible, sino hasta incluso en las pequeñas cosas, uno se da cuenta que realmente uno es pequeño delante de Dios, que uno no es nada. Yo analizaba, en el barrio tenemos un problema serio con las hormigas, no sé si usted lo tiene, pero están comiendo los jardines todo lo que quieran. Problema serio. Pero yo veía ese animalito como en miles y cientos de miles hacen un estrago impresionante. Cómo tienen una fuerza, levantan su peso como 20 veces más. Una resistencia impresionante. La hormiguita. Y yo decía, Señor, si me la pusieran aquí a la altura mía, tendríamos serios problemas con las hormigas. Si las tenemos con chiquitas, ¿ustedes se imaginan un animal de esos a la altura de uno? No, estaríamos todos aquí armados con machetes y todo, porque ya viene la hormiga y bueno, me fue la película a la cabeza. Es tan cinematográfico, pastor. Perdón. Pero la verdad es que ahí es donde comprobamos la grandeza de Dios. Y ahí comprobamos de que nosotros realmente debemos de tener una perspectiva correcta de la vida. Tú y yo somos lo que somos por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Humildad, pero también la dependencia. ¿Sabe? El cristiano debe entender que no solo debe tener una actitud positiva, sino una actitud de fe y confianza absoluta. Usted y yo debemos de entender que Dios es el que tiene el control incluso en el caos. Usted y yo tenemos que entender de que debemos de aprender a depender de Dios en todo. De que si tenemos el trabajo es porque Dios nos lo dio. Que si tenemos la casa es porque Dios la proveyó. Que si tenemos la salud es porque Dios la dio. Que si tenemos lo que tenemos a nuestro alrededor es porque dependemos de Él. Y fuera de Él nada tenemos. Esta mañana adoraba con Él. Mientras me organizaba, ponía una alabanza. No, puse la radio realmente y me salió una canción de Edgar Rocha. Se lo invito para que la busque. De pronto es muy viejita. Que parafrasea una hermosa canción que dice: porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Cada vez que yo escucho la canción me quebranto, porque habla una bella alabanza que motiva a decir: Señor, tu presencia es más hermosa, yo deseo de ti todo. Yo sé que tú me has dado nombre, yo sé que tú me has bendecido, tú me has levantado de la muerte. El que entiende eso logra comprender de que depende de Dios y que sin Él no somos nada. De que hoy podemos estar aquí, pero si Dios decide, párelo, para todo, Señor, y yo dependo de ti. Amados, humildad y dependencia. Humildad como la de Pablo, para terminar, que aunque tenía mucho conocimiento y experiencia, lo consideraba basura delante de Dios. Humildad como la de la viuda de Sarepta, que finalmente reconoció que Elías era un hombre de Dios y que él decía la verdad.
Humildad como la del centurión, el hombre el cual que a pesar de su poder y su autoridad sabía que con tan solo una orden de Dios su criado podía quedar salvo. Amados, necesitamos dependencia, como aquella mujer del flujo de sangre que entendía que tan solo con tocar el borde del manto del Señor quedaba completamente sana. Eso es dependencia. Dependencia como los tres jóvenes del libro de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que dependieron solo de Dios para que los salvara del fuego del horno. Eso es dependencia. ¿Qué tanto dependiente eres de Dios? Quiero invitarte a que te pongas de pie, amado, y vamos a orar en esta hermosa noche. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, pero que derribe de nuestra vida todas esas barreras que nos impiden recibirla. Cierre sus ojos un momento en esta noche y pídale al Espíritu Santo de Dios que obre en su vida. Pídale al Espíritu Santo de Dios que transforme su corazón, que haga lo que tiene que hacer en usted en este momento. No sé si usted, así como yo, en algún momento le digo: Señor, yo quiero ser millonario, pero no de esta riqueza material. Yo quiero sabiduría, Dios. Lejos de intereses personales, de que si soy sabio me vuelvo rico. Lejos de eso, yo quiero vivir sabiamente para que todo lo que tú me pongas, Señor, pueda ser prosperado. Que todo lo que yo haga pueda ser edificado, pueda hacerle a mi hogar, mi familia, mi empresa, mi ministerio. Todo, yo necesito sabiduría, Padre, para todo, mi Dios. Para todo, Señor. Por eso en esta hermosa noche ore conmigo y le dice al Señor: yo renuncio a todo espíritu de orgullo y soberbia que me impide ver tu gloria. Señor, ayúdame a entender, yo no lo sé todo. Hay cosas que no las sé. Me cuesta trabajo reconocer que necesito aprender. Coloca en mi corazón un espíritu enseñable. Pídale a Dios. Vamos, una oración sincera puede hacerla en esta noche. Una oración franca puede abrir su corazón en este momento y decirle: Señor, cámbiame, mi Dios. Necesito sabiduría. ¿Sabe? Algo que le pedí a Dios, no lo digo como una falsa modestia, le digo de corazón. Porque cuando recibimos mi esposa y yo altar de Dios, sentí la vara muy alta. No era cualquier iglesia. Era una iglesia que demandaba. Y yo le pedí al Señor con todo mi corazón que me diera sabiduría, y le sigo pidiendo, no pretendo saberla toda. Que me dé sabiduría para pastorear esta iglesia como debe de ser. Y yo oro para que cada uno de los que estén aquí pueda tener la sabiduría para poder ser guiados por Dios en todo lo que emprendan. Y le pido a Dios que nos volvamos una iglesia sabia, lejos de la prisa, lejos de ya no más impulsos para accionar, amados. Alguien me decía en estos días: no, mi ADN es el afán. Yo trabajo bajo el estrés. No. Cambia eso, mi amado y mi amada. Pídele al Señor que te dé discernimiento. Pídele al Señor que te dé la paz. Las emociones para accionar no son las mejores consejeras. No te dejes llevar por la prisa. Cuando te digo esto en oración, cuando no tienes, lo decía la pastora hace unos días en la prédica, cuando no tienes el tiempo para orar y consultarle a Dios frente a esa decisión, mejor no la hagas. No te dejes llevar por la prisa y la imposibilidad. Eso no es. Pregúntale a Esaú, pregúntale a David, pregúntale a Jonás, y ves que realmente por el mero afán y mera prisa, mero impulso, cometieron errores serios. Atiende el consejo. El sabio, el inteligente es aquel que cae en el hueco, aprende la lección y no vuelve a caer. Ese es el inteligente. El sabio es el que ve que el otro cae en el hueco y por ende razón jamás pasará por ese lado. Eso es sabiduría. Y hoy le pedimos a Dios que nos coloque un espíritu de sabiduría. La Biblia dice: el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios. Dios la dará generosamente y sin reproche, dice la carta a Santiago. Hoy oramos en esta hora para que tú quites de nuestra vida todo lo que nos impide ver tu sabiduría, todo lo que nos impide recibir tu entendimiento. Levante sus manos y ore conmigo. Diga: Señor, yo quiero de una vez por todas hacer lo que ya sé que tengo que hacer. Quizás tú ya sabes lo que tienes que hacer. Desde que yo llegué aquí, esa ha sido una de las frases que Dios me dijo que le dijera a usted. ¿Qué te dijo Dios que hicieras si tú todavía no las has hecho?
¿Qué te está diciendo Dios hoy que dejes de hacer y tú todavía lo sigues haciendo? Y ya vamos a mitad de año. Ya vamos a mitad de año y tú sigues haciendo eso que te dijo Dios, no lo vuelvas a hacer. Hoy aprendamos a atender la palabra. Todo aquel que oye la palabra y no la pone en práctica es como aquel que siembra y levanta su casa sobre la arena. Tarde que temprano se va a llevar a piso. Oramos por un espíritu de dependencia y de humildad en nuestros corazones, Señor. Y vuelvo y te digo, humildad no es hablar menos de uno. Humildad es deje de pensar en usted mismo, deje de pensar en sus atributos, en sus beneficios, en sus cosas, y empiece a ver cuán grande es Dios. Empiece a reconocer cuán poderoso y maravilloso es el Señor. Dios, glorifícate en tu iglesia, maravilloso Rey. Levántate en tu iglesia, Señor. Creo que Dios puede hacer algo glorioso y sobrenatural en nuestra iglesia en este tiempo. Vienen tiempos bonitos. Creo que esta palabra muy propicia para comenzar el siguiente semestre del año, el cual el Señor nos dice proféticamente a través de esta palabra: vive sabiamente. Vive sabiamente. Te vas a encontrar con algunas cosas, porque es natural en la vida, no porque algo me lo esté mostrando. Natural en la vida que te encuentres con algunos desafíos en el siguiente semestre de este año, pero todo bajo la sabiduría del Señor podrá salir en victoria en el nombre de Jesús. Vive sabiamente. Te vas a encontrar con muchas situaciones en este siguiente mitad del año que necesitas vivir sabiamente. Ayúdame, Señor. Sabiduría en mi casa, dígale a Dios. Sabiduría con mi hogar, con mis hijos. Sabiduría en mi relación de pareja, sabiduría en mi trabajo, vamos, sabiduría en la calle, sabiduría al manejar, sabiduría al convivir con mis compañeros de estudio, sabiduría al convivir, a relacionarme con los demás, sabiduría hoy más que nunca. Mira esta temporada tan insensata que está viviendo Colombia. Qué poca sabiduría está viviendo los colombianos hoy. Nos dividió este problema y nos tiene envenenados a todos actuando de forma incorrecta. Danos sabiduría, Señor. Porque independientemente de quién esté en el gobierno, necesitamos sabiduría para seguir viviendo. La sabiduría no la da el gobierno, ¿sabe? La sabiduría la da Dios. Y hoy la recibimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, oh Dios. Vamos un momento más en su presencia. Lo adorábamos y decíamos: mejor es tu presencia.